eh, a ver, sacan las vísceras y luego van haciendo una serie de procesos para que el cuerpo, lo que queda del cuerpo no se descomponga. Por lo general lo que quedan son piel y huesos. Entonces hay una con las vísceras, ¿no? Se le quitan las vísceras. Hay una un deviscerado, ahí está, sería mejor decirlo así, deviscerado, una devisceración. Entonces podemos decir nosotros que el cadáver con esto no se va a descomponer fácilmente. Entonces, ese proceso de descomposición será menos intenso y la piel quedará adherida a los huesos. Bien, y encima le colocan fardos funerarios, es decir, le colocan telas. Bien, una cesta puede ser de totora, de carrizo, de junco, puede ser de junco, de totora. La momia es la que ven acá, en un cuerpo en posición fetal. Los paños de algodón con telas finas, ¿ya? Entonces, así eran envueltos los cadáveres, ¿ya? Por eso se le llama fardos funerarios, aquellos que envolvían las momias. Quiero señalarles algo. La momificación no solo la han tenido los paracas, es una práctica extendida en el mundo andino, ¿ya? En los Andes, en las culturas de los Andes centrales, en las antiguas culturas peruanas. Bien, otra manifestación cultural es la medicina. Ellos practicaron las trepanaciones craneanas. Consistía en reemplazar el hueso dañado con oro o con cualquier otro metal. Este es el hueso dañado, es decir, si había una fractura, la persona puede morir por una fractura en el cráneo. ¿Qué hacían ellos? Hacían un orificio y sobre el orificio ponían una placa de metal, ¿ya? Una placa de metal. Esas son las trepanaciones craneanas. Ponían una placa de metal sobre el orificio. Bien, cerámica. Por si acaso, estas trepanaciones craneanas eran en vida. Cerámica, son muy variadas. Ollas, tazas, platos, botellas, vasijas, son globulares con doble pico. Acá vamos a ver globular, base plana. También tenían ollas, tazas, platos, botellas, vasijas, en fin. Pero la cerámica ceremonial, la cerámica más artística, era así, esta forma globular, base plana, y era una cerámica pictórica, ¿ya? Mientras los chavín hacían cerámicas con motivos en alto relieve, es decir, hacían figuras en alto relieve sobre la superficie de la cerámica, los paracas tenían una cerámica pictórica y por lo tanto era polícroma, usaban varios colores, rojo, negro, verde, amarillo y naranja, como pueden ver, ¿no? Generalmente con figuras humanas, en una cerámica básicamente ceremonial. En textilerías destacan los mantos hallados en el Cerro Colorado con fines ceremoniales, hechos en base de algodón, lana de camélidos, pelos humanos, fibras vegetales. Eran mantos finísimos. Destacaron en la textilería, en la cerámica, en la medicina y también van a destacar en el arte funerario. ¿Cuál va a ser su religión? El dios principal era Kon, hacedor de todo, se dice, ¿no? Se supone que Kon era la deidad más importante y el gran hacedor, ¿ya? Dios principal, es decir, es una religión politeísta. No tiene un único Dios, pero sí tenía un Dios principal. Su base social, en la cúspide de la pirámide social, encontramos a los sacerdotes. Ellos eran los más poderosos. Le seguían los militares y debajo, en la base social, está el pueblo.
los artesanos, ceramistas, agricultores, pescadores. Se van a encontrar en el pueblo. Es un estado teocrático y militarista. Teocrático porque va a ser dominado por sacerdotes y va a ser un estado expansionista, por eso su militarismo. Economía, la base de su economía es la agricultura. Agricultura del maíz, el algodón, los payares, los frijoles, etc. También aprovecharon los recursos marinos. Era, por ser de costa, una cultura también de pesca. Viviendas subterráneas, usaron piedra, quincha, adobe, sitios monumentales. Acá tenemos más importantes, ánimas altas y ánimas bajas. Bien, cuando decimos cavernas y necrópolis, se refiere al tipo de entierro, ¿ya? Cavernas. En el tiempo de cavernas, lo que hacían los paracas era cavar un hoyo de profundidad en forma de botella y debajo se colocaban los cadáveres, ¿ya? Un hoyo subterráneo en forma de botella donde se colocaban los cadáveres. Necrópolis es un periodo más evolucionado, donde ya hay ciudades funerarias, por eso se dice necrópolis, ciudades funerarias. Ahí vamos a ver el entierro en una suerte o especie de mausoleos. Entonces ahí dejamos de compartir y vamos a continuar con esto que es muy interesante. ¿Ya? Vimos en este caso cómo se va a desarrollar la cultura Paracas. Entonces, vamos a seguir con las culturas del primer horizonte u horizonte temprano. Entonces, ahí tenemos las culturas. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la cultura Chavín. Es muy interesante conocer estas cosas, saber de ellas. Vamos a encontrar también una fuente importante de información. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso de Chavín algo más exacto. Ahora sí, ahí tenemos la cultura Chavín y se divide en ubicación temporal, tiempo. 1000 años a 200 antes de Cristo, más preciso. Miren el espacio, es decir, es anterior a Paracas. Se divide en ubicación geográfica, influencia que va desde Piura a Ica. Miren, en la otra vimos, por ejemplo, en Lambayeque a Ica. Entonces señalan de Piura a Ica en la región costeña y de Cajamarca a Ayacucho en la región andina y también en la selva alta, en extensas zonas de la selva alta. Estructura social fue ciudad teocrática eran los sacerdotes los que ejercían dominio sobre el resto de la sociedad chamín. Se bastó en prestigio mítico sacerdotal, en realidad un ropaje místico de conocimiento científico. Como tenían conocimiento los sacerdotes de los ciclos del agua, de cómo los astros, en este caso la luna, influenciaban las mareas, influenciaban en este caso en los ciclos del agua, tenían conocimientos astronómicos, pero también tenían conocimientos de los ciclos del agua y del comportamiento del clima. Entonces, lo hacían, este conocimiento le daban una suerte de ropaje místico. Entonces, este conocimiento lo compartían con
los campesinos, y los campesinos daban ofrendas a estos dioses. Ofrendas que, bueno, para sostener la divinidad están los sacerdotes y los sacerdotes la usufructuaban. Vamos con vamos con la cerámica. Bien, muy importante esto. Hay los siguientes periodos: Urrabarriu, 1000 a 500 años de Cristo, caza, recolección, cosechas pequeñas. Periodo Chiquinani, del 500 al 400 antes de Cristo, aglutinado en Chavín de Huántar, domesticación de camélidos, intercambio de grupos. Y finalmente del 400 al 200 antes de Cristo, periodo Hanabarriu, está caracterizado por el aumento de la población, adelantos agrícolas, centros urbanos y organización social. A ver, como dije antes, entre el 500 a 200 o 400 a 200 antes de Cristo, estaríamos hablando de un periodo de expresión chavín. Su capital, ya sabemos, su capital era el templo de Chavín de Huántar, que ya lo hemos visto con anterioridad. Entonces ahí tenemos. Bien. Y vamos a terminar con esto. Con una cultura del intermedio temprano. Vamos a ver la cultura del intermedio temprano. Ahora sí, vamos a ver. A ver, simplemente vamos a hablar de manera general de Moche. A ver, vamos a hablar de Moche y de manera general de la cultura nazca. Bien, la cultura Moche pertenece al horizonte medio temprano. A ver, pertenece al intermedio temprano. ¿Ya? Al intermedio temprano. Se va a desarrollar entre los 200 después de Cristo a 700 después de Cristo. Lugar de desarrollo. Y acá tenemos el mapa del Perú y se extiende por toda la costa norte. Costa norte del Perú, en las actuales regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad. Se forma bajo las influencias de las culturas Cupiznique, Salinar, Vicús, Virú. ¿Ah? Bien, todas estas bueno, son tributarias de la cultura chavín, ¿ya? De la cultura chavín, Salinar, Virú, Vicús, en fin, en el periodo anterior. En el intermedio temprano es un periodo de desarrollo regional, de culturas regionales. Cada región va a desarrollar sus características culturales propias. Sociedad, señores, sacerdotes, pueblo. Acá hay una diferencia. Son los señores, los señoríos, los que están por encima de los sacerdotes y por ende del pueblo. Arquitectura, materiales usados, adobe, bueno, es una cultura de costa, que se va a desarrollar principalmente en la costa norte. Adobes, elemento principal, pero también hay construcciones que se hacen con piedra, pero prevalecen los adobes, el barro, el adobe. Construyeron centros ceremoniales, palacios, edificios administrativos. Ahí tenemos el Huaca del Sol y también hay Huaca de la Luna en Moche, Trujillo. Huaca del Sol y Huaca de la Luna, aunque tenemos también Huaca Rajada en Zipán, que también es de la época mochita. Metalurgia,
fueron expertos fundidores de metales, conocieron el oro, la plata, el cobre, el plomo y el mercurio. Realizaban aleaciones entre estos metales e hicieron trabajos de repujado, moldeado y laminado. Ahí encontramos esto, que también se encontró en Zipán. Son motivos moche: oro, cobre, turquesas. La cerámica son los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo. ¿Ah? Es una cultura que va a destacar en la cerámica. Usaron dos colores, rojo y crema, y tonalidades de estos. Características: acá tenemos una, bueno, vamos a decir, son escultóricas, son cerámicas escultóricas, todas ellas de forma globular, base plana, asa estribo con pico gollete. Acá vemos también una en forma de rana, es una imagen escultórica. Y acá tenemos un huaco retrato. Representaban flora, fauna, dioses, temas ceremoniales, mitos, pero también representaban actividades cotidianas, eran realistas, esta cerámica mochica. Son famosos los huacos retratos, expresan alegría, tristeza, dolor, placer, amor, odio, etc. También producían los llamados huacos eróticos. Economía, agricultura, constituyeron canales y represas. ¿Ya? Canales y represas. Por ejemplo, por señalar, se dice que el taimi es de origen mochica. Utilizaron fertilizantes como el guano de la isla para mejorar los cultivos. Productos: maíz, camote, yuca, frutas. Pesca: usaron caballitos de totora, de los cuales obtenían productos marinos. Es decir, ya no pescaban solo con red y lanzas como arpones. No, ellos ya iban a la mar en sus caballitos de totora, iban al mar para pescar aún más productos ictiológicos. Entonces, construyeron caballitos de totora en los cuales viajaban para conseguir pescado. Ya eran pescadores más sofisticados que los anteriores, que solo usaban red o lanzas. Estos usaban redes, anzuelos, para realizar la pesca en caballito de totora. Religión: eran politeístas, adoraban a varios dioses, pero el dios principal era el Ayapaec, o dios decapitador. ¿Ya? Bien, importante conocer esta cultura porque esta cultura se va a desarrollar en la costa norte y con mucha incidencia en Lambayeque. Ahí tenemos, por ejemplo, la Huaca Siete Techos, tenemos, por ejemplo, el Señor de Zipán, y así por decirlo. La cultura mochica se va a extender por el departamento de Lambayeque y es la que va a dejar una mayor huella cultural en los habitantes oriundos o nativos de Lambayeque. Bien, entonces, aquí vamos a ver. Dejamos de compartir. A ver, ¿vieron lo de la cultura mochica o no lo compartí? ¿Cómo es? A ver. A ver, ¿quién responde? ¿Vieron lo de la cultura mochica? Vaya que se me haya ido. A ver, un repaso. Vamos con el repaso. Bien, ahí tenemos, dije yo, cultura moche, ¿verdad? Moche o mochica es lo mismo. Pertenece al intermedio temprano. Dice acá, horizonte medio temprano. En realidad es el intermedio temprano. 200 después de Cristo a 700 después de Cristo. Acá hay una mejor
una mejor cronología, una cronología más exacta que las anteriores. Lugar de desarrollo, toda la costa norte del Perú, acá lo ven, ¿no? En el mapa del Perú. Toda la costa norte del Perú, en las regiones actuales de Piura, Lambayeque y La Libertad. Acá está, se extiende desde Piura, como pueden ver, hasta La Libertad, incluso hasta Ancash. Bien, forma de trabajo, bueno, vamos acá, se forma bajo la influencia, aquí voy a hablar de cómo trabajaban los mochicas. Se forma bajo la influencia de las culturas Cupisniques, Salinar, Vicús y Virú. Son culturas del formativo y también culturas del tiempo chavín, principalmente las que se desarrollaron en la costa norte, como Cupisniques, Salinar, Vicús y Virú. Su sociedad, acá la vemos, ya les dije, señores, sacerdotes, pueblo. Ya saben qué rol tenían los sacerdotes, pero en el caso de los moche o mochicas, los señores pasan a la cabeza, a la cúspide de la pirámide social, desplazando o relegando en un segundo plano los sacerdotes. Bien, los mochicas, también conocidos acá como vemos como los mochicas. Sus manifestaciones culturales, arquitectura, ya sabemos, generalmente usan el adobe, porque es el barro el que abunda en la costa, no hay mucha piedra como en la sierra. Pero también se dieron la oportunidad de construir en sus edificaciones utilizando piedra. Construyeron centros ceremoniales, palacios, edificios administrativos. Tienen acá la Huaca del Sol y la Luna. Se le considera el centro de irradiación cultural mochica más importante y también fue un centro de importancia político-religiosa para esta cultura. También tenemos el caso de Huaca Rajada. Acá esto se encontró, por ejemplo, en Huaca Rajada, Zipán. El señor de Zipán también es mochica, ya pertenece a la cultura mochica. Bien, y Zipán también fue un centro importante en su tiempo o momento. Metalurgia, fueron expertos fundidores de metales. Acá están los metales que conocieron, como ya les dije anteriormente. Está el repujado, el laminado, el moldeado, técnicas muy exquisitas en materia de metalurgia, para la época por lo menos. Cerámicas es lo que más destacaron. Son los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo. Prevalecen dos colores, el rojo y el crema, y tonalidades de estos. Principalmente el color ocre. Es una cerámica, como pueden ver, globular, base plana, hace estribo con gollete y tienen formas escultóricas, como ustedes pueden ver. Representaban formas fitomorfas, o sea, plantas, vegetales, zoomorfas o de fauna, animales, también deidades y de igual manera también rostros humanos. Por eso es que tenemos los huacorretratos, y cada uno con sus debidas expresiones. O sea, los mochicas también captaban la expresión emocional del rostro. Estamos hablando de una cerámica de alto desarrollo para ese tiempo. Economía, agricultura, construyeron canales, represas, usaron el guano de la isla como fertilizante, productos que se emplearon en la agricultura base de la economía mochica, el maíz, el camote, la yuca, las frutas, en fin. Pesca, utilizaron caballitos de totora de los que obtenían productos marinos. Es una pesca más desarrollada, porque esta se va a hacer con caballitos de totora, con embarcaciones, aunque pequeñas, pero con embarcaciones. Mientras que antes no, se hacía así, con red de pescar, con arpón, con lanza, tipo arpón. Estos no, estos van a usar los anzuelos y también van a usar las redes de pesca. Religión, son politeístas, pero su dios principal será Ayapaec, dios degollador. Bien, entonces dejamos de compartir y vamos a ver brevemente lo que es la cultura nazca.
Bien, entonces vamos a ver cómo se desarrolla la cultura Nazca. Brevemente nomás, es una cultura contemporánea a la cultura mochica, es otra cultura del intermedio temprano. Se va a desarrollar también en los primeros siglos de la era cristiana, en el primer milenio. Ahí tenemos su lugar de desarrollo en Ica, Nazca. Se desarrolló en la cuenca del Río Grande, en el departamento de Ica, especialmente en el Valle de Nazca. En la agricultura y la pesca radican sus actividades fundamentales en materia de economía. Bien. Es la más bella creación artística, y me refiero a su cerámica. Son los mejores ceramistas pictóricos del Perú antiguo. Una cerámica polícroma, con muchos detalles en sus colores, ¿ya? Algunas también tenían formas escultóricas, pero ellos no trabajaban una forma moldeada, es decir, moldeada con las manos. Ellos, el moldeado era simple, pero su mayor trabajo radicaba en el pintado de la cerámica. Precocción y luego postcocción. ¿Qué quiere decir? Que en un principio pintaban la cerámica cuando ya estaba cocida, ya había salido del horno, pero llegaron a desarrollaron una técnica de pintura precocción, es decir, la pintaban antes de que la pintura pasase al horno. Y su más grande aporte viene a ser las líneas de Nazca. Se supone que es un calendario agrario basado en conocimientos astronómicos arropados, encubiertos con misticismo. Es por eso que hicieron este calendario. Se supone que es un calendario agrario. Ese fue el motivo de las llamadas líneas de Nazca, que solo se pueden observar a gran altura. Por eso es que cuando quieren ver las líneas de Nazca, pasan en avioneta. Así nomás, si vas caminando, no vas a ver estas líneas de Nazca. Bien, ahora sí, espero que haya sido de su agrado la clase. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? ¿Está bien? Vamos, chicos. El profesor está haciendo una pregunta. En el chat, profe, dicen los chicos que no, que está todo claro. Está todo claro, no tienen alguna pregunta. Bien, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta la próxima semana. Gracias, profesor. Gracias, profesor.